Yo le agradezco al abogado Carlos Requena, penalista, esta conversación. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Javier. Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Si alguna persona sabe que tiene alguna enfermedad infectocontagiosa y aún así entra en contacto con otra persona, ¿eso es delito? La respuesta es sí, Javier. Y si quieres, para contextualizar, necesitamos decirte que estamos ahorita en un verdadero contexto de confusión. Porque por un lado están las políticas públicas, que evidentemente tratan de solventar la salud, pero también el derecho penal tiene regulado en casi la mayoría de todos los códigos penales de México este delito que se denomina delito de peligro de contagio. Pero también hay una crisis ahorita en derechos humanos para ver cómo vamos a ponderar la aplicación y la interpretación de los delitos. Y si quieres, para ir dando respuesta puntual, diga, en el caso de la Ciudad de México, este youtuber y el funcionario, pues sí, el Código Penal es muy claro aquí en la Ciudad de México al decir que toda persona que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, si esa persona pone en peligro de contagio la salud de otro, no solamente por relaciones sexuales, sino por cualquier otro medio transmisible, como puede ser evidentemente estornudarle, escupirle, besarlo, toserle en la cara, acercarse demasiado, es decir, o no respetar las medidas sanitarias, por supuesto que se puede hacer acreedor a una pena de prisión desde 3 meses a 3 años en la Ciudad de México. Pero también tenemos el delito regulado a nivel federal, pero no en todas las entidades federativas. Por ejemplo, en Aguascalientes no se regula, Jalisco y Nuevo León lo regulan de una manera distinta. Entonces, eso quiere decir que en cada entidad federativa tiene una regulación, pero la idea esencial es que si una persona ha sido diagnosticada o se le hizo la prueba y tiene el conocimiento de que padece esta enfermedad grave, porque además el propio Consejo de Salubridad General, desde el 23 de marzo, ya reconoció que para efectos de México, la epidemia del COVID-19 sí es una enfermedad grave de atención prioritaria, ¿no? ¿Qué pasaría? Es decir, ¿quién tendría, para que eso se proceda, ¿no? Tendría que haber una denuncia. ¿Quién denuncia ahí? Sí, y aquí también tenemos una confusión, porque, por ejemplo, el Código Penal Federal habla de que este delito, en principio, puede ser denunciado por cualquier persona, salvo, por ejemplo, que sea tratado del cónyuge o la concubina o un pariente del que está poniendo en riesgo la salud, es un delito que solamente puede denunciar el ofendido. En el caso de la Ciudad de México, también dice que solamente se perseguirá este delito por querella, es decir, por denuncia de la víctima o quien se considere ofendido de este delito. Que lo importante es que este delito no requiere el contagio efectivo. Basta la simple puesta en peligro del contagio, aunque no se haya contagiado a una persona. Habrá que navegar con muchísimo cuidado. Yo creo que nos estamos enfrentando además, en el caso de COVID-19, una situación inédita que los ha puesto a trabajar a ustedes como abogados, como penalistas, porque escuchándote se abren muchísimas variables. Hay un asunto que es reprobable, desde luego, que son las agresiones hacia los profesionales de la salud, a doctoras, a enfermeras, a médicos, ¿no? En fin, todos aquellos que están en los centros de salud. Y hay personas que los agreden, reprobable absolutamente. Sin embargo, ellos tienen un argumento, dicen, tengo miedo de que me contagie. Y con lo que tú nos estás planteando en este momento, pues también el agredido, el ofendido, podría decir, la ley tendría que protegerme. Mira, o sea, yo entiendo que no debe suceder esas cosas, pero
¿Qué pasa en un condominio, en un edificio? Vimos aquí recientemente el caso de una persona que se estaba recuperando de COVID-19 en su departamento y eran unas agresiones terribles de todos sus vecinos. Mira, por eso incluso hay una diputada federal, creo que de apellido Almaguer, que hace poco, el 7 de abril, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión pidiendo que se desaparezca, que se borre como delito a nivel federal este delito de peligro de contagio. Y ella narra que porque también aquí los derechos humanos entran en el tema que tú estás diciendo, y utiliza el caso de las personas, tú recordarás, Javier, de las que tuvieron VIH o tienen VIH, porque estas personas, cuando se les diagnosticaba que tenían el virus del VIH, del SIDA, fueron discriminadas, estigmatizadas, y se les impedía a veces entrar a centros de salud o hasta no podían conseguir trabajo. Afortunadamente el VIH ya tiene una regulación y ya culturalmente creo que ya no es problema. Pero ahora parecería que sí lo tenemos con el COVID. E incluso la discusión se eleva porque todos los mexicanos y mexicanas podremos ser susceptibles de contagio por el virus, pero no en las mismas condiciones como tú le estás mencionando. Pero imagínate en una población, Javier, donde hay personas en México que no tienen casa, ni siquiera rentan una casa y están en situación de calle. Luego entonces estas personas pues no pueden tomar la restricción de quédate en tu casa, pues porque no tienen casa. Luego entonces el derecho penal las tendría que tratar con una justificación. Pero además o las personas que tienen que salir a buscar el sustento, porque ya pasó un mes y el dinero ya se acabó y el empleo ya se fue. Y la gente tiene que salir. Bueno, hablan de que hay 18 millones de personas sin empleo o sin un contrato estable y 7 millones de desempleados, más 19 personas que están ocupadas pero sin ingreso laboral. Entonces hay personas que dicen, yo no puedo quedarme en casa, aunque sepa que conozca del COVID, porque yo tengo que llevar un sustento, sobre todo cuando gano apenas la canasta básica. Y luego otro ingrediente, Javier, hay la discusión de que para las mujeres, para muchas mujeres que son víctimas de violencia, quedarse en casa es una doble criminalización porque la casa es un riesgo. Entonces, yo creo que lo que se tiene aquí que ponderar es cada caso concreto, Javier, porque para eso es el derecho, para aplicarse, porque hoy en día sí es delito. Y suena absurdo, pero para interpretarse también. Exacto, a cada caso concreto y justificando pues mira, cada situación. Vamos iniciando en esto, Carlos, y yo creo que digo, no tenemos suficiente tiempo para esto. Hay situaciones inéditas que se tendrán que discutir, pero que por lo menos habrá que ponerlas sobre la mesa. Te agradecemos muchísimo, Carlos, es abogado penalista Carlos Requena. Si nos permites, pues seguiremos con este tema más adelante. Claro que sí, y más adelante te digo que no solamente habrá responsabilidad penal de las personas físicas que pongan en peligro el contagio, sino en muchos estados, como incluso la Ciudad de México, también hay responsabilidad penal para las empresas adicionalmente. Sí, ese era el tema que también estaba pensando, y si no tienes inconveniente lo discutimos la próxima semana, ¿no? Las empresas que en medio de esta situación pues se tienen que mantener activas, o las empresas que no garantizan todos los niveles de sanitarios, ¿no? En fin, hay un universo de cuestiones que se tienen que replantear. Carlos, gracias. La próxima semana con mucho gusto, Javier. Gracias, es Carlos Requena, abogado. Una pausa y volvemos.